Como introducción, antes de comenzar a explicar el preparado de nervio periférico con la tinción de hematoxilina y eosina, recordaremos que anatómicamente estos parten de la médula espinal, como nervios espinales, estando compuestos tanto por fibras sensitivas como motoras. En esta imagen podremos apreciar el porqué del nombre de nervio periférico y vamos a poder de cierta forma descomponer su estructura. Nuestro objetivo histológico es reconocer las distintas capas de tejido conjuntivo, el epineuro, el perineuro y el endoneuro, como las vemos en este esquema, y las fibras nerviosas que rodean. Lo entenderemos mejor a medida que vayamos observándolas a mayor aumento. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de nervio periférico? Estamos hablando sobre aquellos nervios que se encuentran por fuera de la estructura del sistema nervioso central, como los nervios espinales o craneales. En el preparado de hoy encontraremos diversas prolongaciones axónicas provenientes de los cuerpos neuronales ubicados en el sistema nervioso central. Algunas de estas serán amielínicas y pequeñas a comparación a otras de mayor tamaño y recubiertas por una capa de mielina. Todas estas fibras nerviosas estarán dispuestas en un conjunto de fascículos que se mantendrán juntas y a la vez delimitadas por medio de la presencia de vainas de tejido conjuntivo. Hemos de recordar que, a diferencia de lo que ocurre en el sistema nervioso central, aquí la capa de mielina se encuentra proporcionada por las células de Schwann, que desarrollan su vaina de mielina en un único internodo de un único axón, a diferencia de los oligodendrocitos. El proceso de formación de la mielina se inicia cuando la célula de Schwann envuelve su plasmalema múltiples veces alrededor del axón, para posteriormente eliminar su citoplasma, dejando la vaina de mielina con interrupciones a intervalos regulares sobre toda la longitud del axón, denominados nodos de Rambier. Estos son sitios en los que queda expuesto el axón, delimitando los internodos para que se produzca el fenómeno de propagación saltatoria del pulso eléctrico. Luego de esta breve introducción, pasaremos a observar un preparado de corte transversal de nervio periférico con la tinción de hematoxilina eosina. Comenzaremos a estudiar las estructuras al 4x. En este aumento deberemos estudiar la disposición de los fascículos y nombraremos las capas de tejido conjuntivo. Al recorrer el preparado, vemos la presencia de distintas estructuras circulares que se corresponden con los distintos fascículos nerviosos que componen al nervio periférico. Con un poco de detenimiento podremos observar diferencias tintoriales en el grado de eosinofilia que nos permiten reconocer una capa de tejido conjuntivo más externa que rodea la totalidad del nervio y a los espacios que quedan entre los fascículos. A esta capa la llamaremos epineuro. Inmediatamente por debajo de esta hallaremos una capa de tejido conectivo de mayor eosinofilia, delimitando cada fascículo de manera individual, llamada perineuro. Más por abajo se observarán una serie de puntos eosinofílicos que más adelante veremos a qué se corresponden. Por ahora solo mencionaremos a la última capa de tejido conjuntivo, llamada endoneuro, ubicada entre las fibras nerviosas y que a este aumento se ve con mucha dificultad. Al pasar a un mayor aumento, deberemos prestar atención a lo siguiente. Estudiaremos las capas de tejido conjuntivo con mayor detenimiento y focalizaremos en un fascículo nervioso para tener una mejor visión. Al 10 por podremos ver en detalle la disposición de las capas de tejido conjuntivo. Desde afuera hacia adentro localizaremos al epineuro, formado por tejido conjuntivo denso y regular no moderado, caracterizado por tener fibras de colágeno dispuestas en forma aleatoria y poca sustancia fundamental, que además va a contar con la presencia de abundante tejido adiposo y vasos sanguíneos. Más hacia adentro encontraremos nuevamente al perineuro intensamente eosinófilo rodeando al fascículo, que éste estará formado por tejido conectivo especializado, y ya a este aumento se comienzan a distinguir las células perineurales con su forma aplanada y núcleos largos dispuestas en forma de laminillas concéntricas. Por debajo ya podemos distinguir de manera más focalizada esos puntos eosinofílicos que se correspondían a las fibras nerviosas y a ver el tejido conectivo laxo ocupando el espacio circundante que, si recordamos, se caracterizaba por la presencia de células y componentes extracelulares de la matriz en proporciones más abundantes que los componentes fibrilares. En este preparado lleva el nombre de endoneuro. Próximamente elegimos un fascículo con una buena tinción y corte transversal para realizar un estudio más detenido de las fibras nerviosas.
Al 40 por deberemos estudiar las características de las fibras nerviosas, identificando el axón, el collarete interno y externo y el núcleo de la célula de Schwann, y las características del tejido conjuntivo. Luego de que hallemos una ubicación favorable y un aumento adecuado, comenzaremos. Desde afuera hacia adentro repasamos el epineuro con sus vasos y adipocitos, el perineuro en el que observamos a las células perineurales con sus núcleos aplanados y largos, dispuestas en forma de laminillas concéntricas, en los que forman complejos de unión oclusivos para crear la barrera hematonerviosa. A partir de aquí, podremos ver con mayor detalle los cortes transversales de las fibras nerviosas y los componentes de cada fascículo. Es importante recordar que en este preparado se encuentran ausentes debido a un lavado producido por la técnica histológica y que además, al ser esto un corte transversal, no hay posibilidad de observar los nodos de Rambier como sería posible en un corte longitudinal. En la extensión del preparado se observan puntos eosinófilos centrales correspondientes al axón, rodeados por un espacio blanco correspondiente al espacio dejado por la vaina de mielina. Además, en algunas ocasiones se aprecia una línea eosinófila que rodea al axón, denominada collarete interno, el cual representa la primera vuelta del citoplasma de la célula de Schwann en el proceso de mielinización de la fibra. Asimismo, es posible observar otra línea, esta vez rodeando al espacio dejado por la vaina de mielina, correspondiente al collarete externo, representando el citoplasma de la célula de Schwann en su última vuelta. Muy cercano a este se observan los núcleos de la célula de Schwann, vistos de una forma ovoide y cuyo borde interno se encuentra a la misma altura que el collarete externo. Rodeando a cada fibra nerviosa y ocupando el espacio entre las mismas, se encontrará el endoneuro. Entonces, para repasar, las que identificamos en el preparado serán las siguientes. El epineuro, formado por tejido conjuntivo denso y regular no modelado, con abundante tejido adiposo y vasos, rodeando al nervio y los espacios entre los fascículos. El perineuro, formado por tejido conectivo especializado, de intensa eosinofilia, rodeando cada fascículo y formado por las células perineurales alargadas y planas dispuestas en forma de laminilla concéntricas, las fibras nerviosas, en las que reconoceremos al axón, representado por un punto eosinófilo, el collarete externo como una línea externa al axón circular y muy fina de coloración eosinófila. A su misma altura se encontrará el núcleo de las células de Schwann, el collarete interno rodeando al axón con coloración eosinófila y por último el endoneuro, que estará presente entre los espacios dejados por las fibras nerviosas. Eso es todo por esta clase y me despido deseándole mucha suerte en su parciales.